Bienvenidos a Seremos Historia, un podcast de historia argentina. No con la intención de extrapolar, pero sí con la intención de tener una mirada más robusta del presente y del futuro nuestro. Tengo un gran placer y un gran agradecimiento. Tenemos a Nelson Castro con nosotros. Bienvenido, Nelson. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Un gusto estar con todos ustedes, sí, así que... Muchas gracias, la verdad verdad que es mío y me encanta la temática, ¿sí? Realmente hay una famosa frase de Orson Welles que dice: quien domina el presente domina el pasado y quien domina el pasado domina el futuro. Así que muy bien. Muy importante el conocimiento de la Muy historia. bueno, muy bueno. ¿Le gusta la historia, Nelson? Me encanta y me apasiona, y es además algo de enorme utilidad en el trabajo nuestro periodístico, ¿no? Porque el conocimiento de la historia y el aprendizaje te permite dar contexto a muchas cosas y entender mucho del presente, realmente. La Argentina tiene además una característica muy interesante. Interesante no es que sea bueno, ¿no? La dirigencia argentina conoce poco la historia, pero aquella que la conoce además no la ha aprendido. Vos podés conocer algo, pero hay que ver si aprendés el mensaje o la consecuencia de eso. Y las dirigencias argentinas demuestran no haber aprendido nada. Como por ejemplo, ¿en qué situación usted se dio cuenta de eso? Mira, en muchas. El tema de la llegada al poder y el intento de permanecer en el poder permanentemente, ¿no es cierto? Perdón la redundancia, pero sí, es así. Esta idea de el yoísmo en el poder, la falta de búsqueda de acuerdos, la idea de que dividiendo creas poder. Todas estas cosas, las disputas que suceden, por ejemplo, en la Argentina entre el presidente y el vicepresidente, vos decís, pero mira, esto ya pasó en la historia y terminó mal, y sin embargo vos ves que nadie lo aprende. Así que por eso es repetitiva la historia argentina. Ahora, ahí yendo a ese tema, hay una cosa que cuando uno va estudiando se da cuenta de que, no sé si es cultural o no, pero el tipo de líder que conduce y que ha tenido éxito conduciendo esto que somos nosotros, a lo largo de la historia, se destacó por ser un poco personalista, ¿no? O sea, uno ve ejemplos de líderes que han tenido éxito en la conducción, independientemente de, digamos, de los ideales que tenían detrás, pero un Rosas, un Perón, un Irigoyen, son gente que han acostumbrado a ser personalistas, a ponerse por encima de las instituciones y a dividir aguas. Mi pregunta es, si los líderes que nos gobiernan a nosotros no tienen mejores resultados siendo personalistas que estando más, digamos, desagrietando y llegando a consensos? ¿No es algo que es un tema cultural nuestro que nosotros le pedimos eso a nuestros líderes? Sí, es interesante y buena la pregunta. La pregunta tiene respuesta en la historia. La respuesta es no ha sido positiva. Es decir, todos terminaron mal, ¿no? Aun cuando todos, inclusive hay una frase muy interesante dicha por Urquiza, ¿no? Al poco tiempo de asumir el poder después de derrocarlo a Rosas, ¿no? Urquiza dice: me doy cuenta que este país solamente puede ser gobernado por alguien como Rosas, y él empezó a hacer cosas similares. Entonces, es un tema, un líder por supuesto que tiene que tener personalidad, tiene que tener rasgos fuertes, porque por eso lidera. Ahora, el problema del líder es cuando se cree el centro de todo y que la vida de un país pasa por él y no tiene continuidad después de él. Y ese es un problema que ha tenido la Argentina. Y entonces vos ves que los líderes no dejan sucesiones, ni dejan no solamente sucesiones de personas, sino que no dejan políticas comunes. Entonces viene Menem, va por acá, viene Kirchner, va por el otro lado, y eso a la Argentina, a diferencia de otros países, le ha generado un enorme problema. En otros países ha habido liderazgos, ¿no? Pero con concepto del mantenimiento de lo institucional como algo permanente. Y entonces eso le ha dado al país previsibilidad. La Argentina no la ha tenido como consecuencia de que cada líder quiere ser además un outsider del sistema, ¿no? E imponer las reglas para él. Ese es el problema. Ahora, por otro lado, han habido experiencias de líderes tibios, ¿no? Que quizás no eran tan contundentes, no eran tan agrietadores, no eran tan autoritaristas. No sé, se me ocurre Fernando de la Rúa.
Mismo Alfonsín, que estaba tratando de estar bien con todos, las experiencias radicales post-Perón, Frondizi, Ilia, y que no han terminado bien. O sea, terminan mucho peor. Por más que si bien están a favor de las instituciones y están a favor de instituciones por encima de la persona, por algún motivo terminan peor que las otras en donde tenemos liderazgos mucho más autoritarios, mucho más personalistas. No es un tema cultural nuestro, porque ahí es como que yo empiezo a pensar si no hay un tema cultural del argentino, que el único liderazgo que termina funcionando es el autoritario. Es como que solo respondemos a eso y al otro nos lo llevamos puesto. Bueno, ahí lo que sucede es lo siguiente. Los dos terminaron con crisis económicas. Entonces, ese es un problema causado en muchos aspectos por errores de gestión, en otros aspectos por la oposición del peronismo, que en la Argentina se ha establecido como una estructura dominante y destructora de todo otro poder. Entonces, los errores que cometieron fueron precisamente estos, es decir, los dos gobiernos terminaron en crisis económica. Cuando vos tenés crisis económica no tenés liderazgo posible, y eso genera una reacción pendular, es decir, las crisis económicas favorecen las conducciones autoritarias, ¿no? Que terminan basándose en el líder. Kirchner después de la crisis de la Rúa, Menem después de la crisis con Alfonsín. Ese es un verdadero problema. El mismo Milei hoy, se fortalece porque él viene producto de una crisis que por primera vez le pasó al peronismo en el poder, ¿no? Entonces, todos esos gobiernos terminaron mal porque terminaron con crisis económica, ¿no? Al margen de lo que pasó con Frondizi e Ilia, que fueron gobiernos con buenas performances económicas, pero en un país dominado por los militares. Sí, correcto. Pero el tema es decir, cuando vos económicamente, en la Argentina y en cualquier país, acaba de pasar con Trump en las elecciones, no encontrar las soluciones, la tendencia de la población es buscar a este líder autoritario en pos que le dé una solución a ver cómo llega a fin de mes. Y esa es una regla que la historia confirma. ¿Y qué es cultural? Yo tengo una hipótesis ahí. Mira, el bolsillo impone culturas políticas en todas partes. Ok. Yo estaba cubriendo la elección de los Estados Unidos y le preguntaba a la gente, ¿por qué vota Trump? Que tiene esto. No llegó a fin de mes. Aumentó la nafta. No puedo pagar el alquiler. Preguntas, pero vos le preguntabas otras cosas y la gente te responde eso. Eso es un patrón de la condición humana, ¿no es cierto? Para tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es que en la Argentina, con instituciones débiles, esto le ha dado pie a quienes han querido utilizar esa situación para, como te decía, perpetuarse en el poder y generar un país poco republicano. En los otros países los sistemas han sido más fuertes, afortunadamente, y le han dado una línea de previsibilidad muy importante. Cuando Franklin Roosevelt muere en 1945, los Estados Unidos toma una decisión muy importante. Dice, nosotros no podemos permitirnos más tener un presidente que pueda ser reelecto indefinidamente, porque eso es malo para el sistema, gobierne quien gobierne. Y los mismos demócratas que pertenecían al partido de Roosevelt imponen la limitación de los 2 periodos constitucionales. Esa cultura política en la Argentina no ha estado presente. ¿Y la debilidad de las instituciones, de dónde viene? O sea, ¿desde cuándo? Desde la historia. Por eso es muy importante conocer la historia. La Argentina tiene una historia muy mala desde el punto de vista de la valoración de las instituciones. Por eso la Argentina, declara la independencia en 1816 y tiene una constitución real en 1853, que después debe reformar en 1860. Y si vos analizás ese periodo de estabilidad que se da entre 1860 y 1930, 1854, porque quizás está ahí, la cantidad de asonadas militares que hubo, que afortunadamente no prosperaron, fue
numerosísima. Esto no se estudia en la escuela ni se conoce, y lo ignora mucha parte de la dirigencia política. Así que está enraizado en la historia de la Argentina. No es algo que apareció en 1930, viene desde los orígenes de la Argentina. Sí, bueno, dicen que, muchos dicen que la guerra que hubo en Argentina entre unitarios y federales, caudillos y liberales, etcétera, fue de las guerras civiles más largas. Así es. Porque cuando uno normalmente, a mí me pasa, cuando uno ve todo el periodo desde los inicios de la independencia hasta la formación del país, desde 1810 hasta 1880, uno compara con Estados Unidos, ¿no? Es como que la comparación en esa... Automática. Y uno ve que Estados Unidos tuvo una crisis, una guerra civil muy fuerte, pero duró 5 años, ¿no? Y como que acá nosotros tuvimos guerra civil larga, que duraron 50 años y que no nos ayudaban a generar las condiciones como para tener un país. Y hablando de 1930, obviamente en esta época el tema económico es fundamental, ¿no? Es como que siempre estamos yendo y viniendo de la transición es de una crisis económica a la otra. ¿Dónde arranca la desestabilización económica? Porque entre 1880 y 1920, el mejor gobierno económico que tuvimos fue el de Alvear de 1922 a 1928. ¿Desde cuándo y cómo se inició esta crisis, esta herencia económica que nos trae hasta el día de hoy? Bueno, fue la depresión del año 30 que afectó a todo el mundo, y la Argentina lo afectó con un gobierno malo de Hipólito Yrigoyen. Un Hipólito Yrigoyen que ya no estaba bien, había perdido su energía, ¿no? Estaba muy tomado por toda la politiquería interna, toda la política de comité, había perdido mucha parte del contacto con la realidad, y obviamente sumado a eso, a lo que era la crisis económica, ¿no es cierto?, a lo que todavía se generaba, ¿no?, en ese país que tenía inestabilidad, ¿no?, los militares que tenían cuota de poder, pero te insisto, un gobierno que económicamente generó problemas que no pudo además solucionar, porque además tenía la crisis del 30, eso fue el desencadenante con esta idea muy argentina de que venía un gobierno militar y solucionaba los problemas, algo que estuvo presente en la cultura argentina durante 53 años, ¿no? Muy problemático. O sea que usted detecta que el punto inicial para ver y para investigar es, bueno, 1930. A partir de 1930 claro. Es como que se desestabiliza todo. Ahora, muchos dicen que otro punto para ver, ¿no?, como decir que fue medio bisagra, fue 1946. Sí, que fue, supuesto. Justo se da que, porque un poco lo que pasó es que 1930 fue la década infame, tuvo el primer golpe de Estado, es como que, bueno, se intentaron hacer cosas con un gobierno con fraude, conservador, pero bueno, medio como que se ajustó y se trató de armar todo para volver a los mercados, pero en el medio cayó la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial coincide con el inicio del peronismo, que es una propuesta mucho más cerrada, digamos, ¿no? Como una industrialización por sustitución de importaciones, cerrarnos al mundo. Y muchos detectan ahí como otro de los puntos para ver. ¿Qué opina de eso? Sí, en realidad la tragedia de ese momento de la Argentina fue la muerte del presidente Roberto Marcelino Ortiz. Ortiz era un hombre honesto, era un hombre que tenía un concepto de democracia importante, tenía un muy mal vicepresidente que era Ramón Castillo. Correcto. Odiado por todos. Por todos. Débil, además. Si Ortiz hubiera completado su presidencia, seguramente hubiera sido seguido por Alvear. Alvear hubiera ganado las elecciones y la historia hubiera sido otra. El problema del peronismo no es un problema... El problema del peronismo tiene dos problemas, ¿no? Ideológicos y metodológicos. Ideológicos, el peronismo instaló justo el sistema que había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Un error que generaba conflicto inevitable, ¿no? Y después, terminando, el peronismo se transformó en una metodología de uso del poder.
por eso el peronismo es un movimiento y Que hoy va excede para a arriba, Perón. hoy va para arriba, pero empezó con Perón esta idea, ¿no? De que bueno, yo voy por acá, por la vía plata, y entonces el tema fue cuando se acabó la plata Claro. con el peronismo y ahí empezaron, digamos, más allá de la revolución libertadora. Bueno, Perón en Que el 52, 53 ya empieza a girar para la no, derecha un por poco, ¿no? supuesto, Como pero que es... Sí, tardíamente, realmente, y tomado por lo peor que le pudo haber pasado, que era el autoritarismo. O sea, mm, por eso había tomado lo que había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que era el fascismo, el nazismo, entonces Perón lo toma. claro. Por eso es anacrónico, es antiguo, ¿no es cierto? Perón cuando viene demuestra haber aprendido esa lección. ¿No? La reforma de la Constitución del 49, lo que vos Sí, le sí, decís la sí, sí, reforma del sí, 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 49 sí, sí. son constituciones de pre-Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Con pésimas decisiones económicas, el tema de los ferrocarriles, ¿no? Eh, por lo tanto, Perón también cae como producto de la crisis. La crisis económica lo lleva a ser más autoritario, Sí, correcto, ¿no? Y ese, correcto. eso es un grosero error que él comete y del cual él se da cuenta, ¿no? Cuando vuelve con un discurso distinto, ¿eh? Sí. La Argentina la arreglamos de todos o no la arregla nadie, ¿no? Y hablando del peronismo, porque obviamente el peronismo desde el 46 hasta el día de hoy es como que es protagonista de la escena Sí, política. sí. Eh, Ahora uno ve y es un movimiento bastante heterogéneo, porque peronista fue Perón, peronista fue Evita, peronista fueron los Sí, Kirchner, sí. peronista fue Menem. ¿Cuáles son los valores? O sea, ¿qué es el peronismo? Bueno, Porque ahí se ve como muy heterogéneo. Peronista es López Rega. O sea, ¿qué es el peronismo? hay una anécdota, un cuento, un chiste, no era real, ¿no? Que se cuenta, ¿no? Había una elección ¿cuándo era? En el 50 y pico, y entonces le dicen a Perón, bueno, mire, general, el radicalismo sacó 40, el socialismo 30, me dice, Sí, y el sí, peronismo dice, ah, no, peronistas somos todos. claro. Y esa es la idea, el peronismo da, por eso digo, yo soy muy crítico del peronismo, no por sus ideas de justicia social, de igualdad, sino por su metodología de poder. Digamos. Por eso digo, el peronismo ha sido una desgracia para la Argentina. Mm. No, y todos se enojan cuando digo eso, digo, pero eso no Es lo digo, bastante... lo muestran los hechos. Te repito, no por sus ideas, que muchas son compartidas, ¿no? Sino porque, digamos, se usaron las ideas para generar los infran de turno, ¿no es cierto? Vos decir, ¿cuál es el objetivo? Los Kirchner de turno, de Menem de Sí, turno. Es decir, cada uno que llega se queda en el poder por toda la vida. sí. Entonces, digamos, todo el peronismo vive del Estado, ¿no es cierto? No es que está al servicio del Estado, vive del Estado. Por eso digo que es una desgracia en la Argentina que se ve en los hechos, claramente, ¿no? Y el peronismo, esto le ha generado un poder que ha sido destructivo, no ha sido constructivo. Ahora, ¿el peronismo no le da al pueblo el poder al peronismo? Sí, ¿Cómo es? sí, Porque sí. hay como una relación Bueno, claro, por simbiótica ahí, supuesto, ¿no? Porque obviamente. obviamente yo siempre pienso, ¿no? ¿Son los políticos o No, somos el no. pueblo los que le damos el poder a los Es políticos? una simbiosis, ¿no? Y sobre todo porque el peronismo ha generado esta idea del Estado como generador de bienestar. Es Hmm, un problema enorme. El Estado debe dar servicios, ¿no? Justicia, salud, ¿no? Educación, y esto genera, por supuesto, trabajo y demás, pero el Estado no es el generador del bienestar. Lo demuestra en la historia, ¿no? Por eso China es como es lo que es China. China es una estructura totalitaria, capitalista, digamos, económicamente capitalista. Lo mismo pasa en Rusia, digamos, porque esto lo demostró la historia, no es porque lo digamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando vos, tu objetivo es usar el Estado para mantenerte en el poder, entonces el Estado tiene aerolíneas, esto, aquello y demás, lo que termina es todo mal. No porque lo diga yo, porque lo demuestra la realidad. Otra fecha que muchos dicen hacer doble clic porque uno revisa, a mí me pasa como que uno ve conflicto en Argentina, ¿no? Ahora,
entre 1930 y los 70, el conflicto no es tanto económico, es más político, es como que hay una grieta política y de hecho hay muchos gobiernos que, no sé, me sale el gobierno de Onganía, que obviamente es un gobierno, digamos, totalitario, antidemocrático. Entiendo de que había, como que había, la gente no estaba mal cuando No, no. asumió, es como que era un tipo que Había un país integrado. La tragedia de la Argentina como tal, digamos, la que estamos viviendo sí, ahora, comienza a partir, se ahonda a partir de la crisis del 2001, que es consecuencia de la catastrófica concepción del plan de convertibilidad, que demuestra esto de la importancia de la política. El plan de convertibilidad fue un muy buen plan, hmm, que tenía una duración, un tiempo determinado. ¿Qué fue lo que lo pervirtió? La corrupción, digamos, el o uso de sea, los bienes del el plan Estado. de convertibilidad cae por corrupción. Obviamente, la corrupción hizo que hubiera que la reelección de Menem le impidió a Menem avanzar con lo que había que hacer, que era buscar el recorte fiscal. Era imposible hacerlo porque, digamos, todos los gobernadores recibían plata para poder darle a Menem ese poder. Eso costó Claro. plata, ¿no es cierto? Digamos, Cavallo sabía que con déficit fiscal era imposible mantener la convertibilidad, Hmm, ¿no es cierto? sí. Menem no estaba dispuesto a llegar a esos niveles de recorte, por Hmm, eso se desprendió de la educación, de los hospitales, pero llegó un punto que no pudo hacer más porque sí. obviamente los gobernadores tenían vuelo propio. La convertibilidad debió haber durado 3-4 años y Correcto. una vez encontrado ese equilibrio fiscal, ¿no es cierto?, levantado y se hubiera mantenido automáticamente mientras no hubiera habido déficit fiscal. Eso era imposible de mantener con los gobernadores peronistas. Con el peronismo era imposible de mantenerlo. En aquel momento le explotó la bomba de la Rúa, Claro. ¿no es cierto? Y a partir de allí se generó esta desintegración social que hoy persiste, que es muy profunda y representa un verdadero desafío para la Argentina, para cualquier político, que es cómo regenerar la integración social, que no se hace hoy solamente haciendo que la gente que hoy gana 100 mañana gane 500, porque vos ya tenés una pobreza estructural con trastornos de los conceptos de educación, de convivencia y demás, que llevan mucho tiempo regenerar. ¿Qué le pasó a De la Rúa? Fue De un la tema, Rúa, o sea, obviamente económicamente la tenía súper difícil porque tenía que sostener sí, sí, una convertibilidad insostenible, pero una movida política ahí atrás, sí, sí. qué es lo que pasó? Si De la Rúa hubiera hecho lo mismo que hizo Milei, decirle, mire, les voy a decir la verdad, no hay plata, Sí. ¿no? Y no se hubiera creído que peleándose con Chacho Álvarez iba a ser más poderoso, su gobierno hubiera ¿Se continuado. peleó con Chacho Álvarez? Se O sea, peleó con... la renuncia de Chacho Álvarez después se peleó con De Sí, la Rúa. sí, hubo una pelea allí fomentada por la interna, que fue muy fuerte, y siempre hubo una frase premonitoria de Rodolfo Terráneo, me acuerdo que la dijo en 2000, no, cuando empezaba a haber algún atisbo de alguna diferencia entre De la Rúa y Chacho Álvarez, y entonces le preguntaron en 2003. Hmm, Él dijo, mire, si en el 2003 la fórmula no es De la Rúa Chacho Álvarez es porque la alianza se rompió. Y efectivamente sí. fue así. Entonces, De la Rúa no la vio. De la Rúa lo hubiera visto y decir, mire, yo llegué acá, yo prometí 1-1, pero hoy las cuentas dicen esto, no se puede mantener. Tenemos que hacer esto. Hubiera sido un shock importante, pero le hubiera permitido reordenar la economía, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, totalmente. Totalmente, y evitar una catástrofe. De Sí, la porque Rúa, encima que en el 99 fue la devaluación del real, ¿no? claro, O exactamente. sea que eso es Insostenible, insostenible, insostenible. insostenible. Ahora, De la Rúa en teoría le gana la elección a Duhalde porque entre los dos era el que más tendencia a sostener la convertibilidad. Correcto, Que la correcto. convertibilidad como que se había hecho un Indestructible. indestructible, era como el Sí, sí, sinónimo sí, de la sí. Argentina. En el ¿Qué 2000, pasó ahí? bueno, obviamente una falta de reconocimiento de la realidad. En el 2001, ante la crisis, hubo la ley de intangibilidad de los depósitos. Claro. Como si con una ley se solucionara todo. Ese fue el gran error de la Rúa. Que lo supo, es decir, de la Rúa hubiera tenido una ola de impopularidad, de protestas, pero la economía se lo hubiera ordenado y hubiera seguido.
y que mucha gente habla de que hubo un tema político ahí también, ¿no? O sea, Duhalde y Bueno, Alfonsín tuvieron su juego y sí, es como sí. que, viste, Esta hay idea de un que cambio de... Alfonsín en fin, lo derrocó, el peronismo sí, lo empujó, el peronismo lo empujó. Digamos, Alfonsín era muy crítico y además, eh, por Era muy supuesto, crítico de la Rúa. de la Rúa, ¿no? No, y él era insostenible el gobierno de la Rúa en ese momento. Tal vez debió haber tenido una voz de mayor defensa, pero de ahí a decir que lo empujó al golpe No, es muy fuerte. El que lo empujó al golpe fue el peronismo, fundamentalmente. fue Duhalde. No. Mira, y Duhalde apoyaba todo eso. Mm. Menem también, ¿eh? Ah, Menem Menem también. también. Digamos, Menem no salió a defenderlo de la Rúa. De la Rúa le había iniciado el juicio político, así que vos no escuchaste a Menem. Mm. Por eso hablan de Duhalde. Menem también estaba ahí en eso, ¿no? Sí. Así que eso hay que marcar. Era el peronismo, ¿eh? Y la convertibilidad es como que fue... A ver, si yo le pregunto a usted de todos los planes económicos que vivimos, digamos, la convertibilidad fue el más exitoso, Claro, fue digamos. el más exitoso, generó todo un nivel de bienestar en la población, la clase media, muy fuerte, Y ¿no? que, Empezó a generar crisis, cuando empezó a generar crisis, digamos, nadie la vio. Siempre me acuerdo del tema del desempleo del año 95, 14%. sí, terrible. Bueno, Había ese todo el fue el tema. gran problema de la Por convertibilidad. supuesto, O sea... obviamente. Por eso la convertibilidad tenía un límite de Ahora, duración. eso es algo que a mí me genera inquietud, porque supongamos que se estabiliza, o sea, obviamente yo soy economista y el economista tiene tendencia a ir a favor del mercado y al libre comercio, etcétera, Correcto. ¿no? Eh, Que no uno es es la poli- solución de todo, No, 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 para nada, claramente, para nada. ¿no? Pero es como que uno dice, bueno, Obvio, cuanto más abierto y obvio. etcétera. Ahora, en los gobiernos liberales que se intentan abrir al mercado, y suelen generar planes de estabilización, empieza a surgir el problema del desempleo, Así es. ¿no? ¿Por qué? Porque uno se abre y obviamente nosotros tenemos una industria que desde 1930 o antes fue muy protegida y es ineficiente, ¿no? O necesita de subsidios para poder competir. Entonces, empieza a estar ese dilema, ¿no? Sí, Porque sí, sí, los sí. gobiernos liberales tienen el problema de que abren la economía, pero de repente hay muchas empresas que no pueden competir, eso genera desempleo y empieza a haber problemas. Entonces es como que los problemas de la convertibilidad es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, O sea, sí, sí, es un tema importante, muy importante. Por eso habrá que ver cómo es un gran dilema para el gobierno actual, ¿no es cierto? claro. Ninguno de los gobiernos argentinos que tuvieron esta orientación encontraron la solución y eso eh, favoreció la crisis y generó un círculo vicioso, ¿no? De muchas empresas argentinas acostumbradas a vivir bajo la protección del Estado, ¿no? Eh, la política argentina no encontró una respuesta a eso. Habrá que ver si ahora se la encuentra, Hmm. ¿no? Claramente. Lo que ocurre ahora es que sí hay un cambio cultural que se ve en la gente, favorecido por todo lo que es el mundo de las comunicaciones y demás. Lo digital. La gente hoy tiene noción de lo que cuestan las cosas. Es decir, la gente te dice, ¿por qué este vaso acá cuesta 10 y en Nueva York cuesta 4? Hmm. ¿No? Claro, Realmente, la democratización de la información hace de que haya muchas cosas que no... totalmente, ¿no? Obviamente, entonces acá están los argumentos de que lo impositivo de las empresas, y eso en parte es real, y en otra parte habrá que ver si es real o le ha servido para muchos sectores empresariales para acomodarse a un nivel de funcionamiento que ha sido malo para la Argentina, ¿no es cierto? Ese es un desafío y una respuesta que veremos una pregunta que veremos qué respuesta tiene en este nuevo periodo, ¿no es cierto? Pero te repito, con una cultura diferente de la gente. Las redes permiten que vos sepas lo que pasa en todas partes del mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Directamente, Bueno, ¿no? hay otra cosa que me parece que está empezando a aparecer en la discusión, que obviamente uno cuando se pregunta el porqué de las situaciones de Argentina, pone en revisión muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que se están empezando a poner en revisión
es algo que para mí es una de las cosas que más se destacan de Argentina. Es como que somos un país de mucha grieta y mucho desconcierto, pero hemos generado en los últimos 40 años un gran consenso nacional, que es el de la democracia. Sí, O sea, que para mí la democracia, además de que es algo que nos ha sabido llevar en momentos muy traumáticos como el 2001 o el 89, esa transición ordenada, es sinónimo de que cuando consensuamos como sociedad algo, se genera algo muy poderoso, ¿no? Porque realmente la democracia en Argentina estos 40 años es algo destacable en Latinoamérica. Pero es como que de a poco se está empezando a poner en revisión. ¿Qué rol tuvo la democracia representativa actual en lo que está sucediendo? Y con los nuevos dispositivos empezó a aparecer la posibilidad de una democracia más directa, ¿no? Uno dice, si en vez de elegir un representante para que tome todas las decisiones nuestras, uno quizás con el dispositivo eventualmente puede votar lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y puede involucrarse de la forma que quiere. ¿Tiene sentido revisar la democracia? ¿Qué rol tiene la democracia en nuestro estado actual? ¿Cómo la ve? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Lo que hay que revisar no es la democracia, sino el sistema de representatividad, ¿no? Que con este tema de la boleta única de papel va a tener un avance importante en la Argentina, ¿no? Y es interesante porque siempre a veces se le achacan a la democracia los males que vienen de los sistemas de representatividad, no de la democracia en sí, ¿no? Y de lo que hacen los representantes. No es la culpa de la democracia, sino de quienes son elegidos y demás, ¿no? Pero obviamente hay un problema en la representatividad, sí, claro, es como claro, que Claro, por eso yo siempre se lo dije a él, hice una visión crítica de aquella famosa frase de Alfonsín: con la democracia se cura, se educa y se come. Sí. Porque, digamos, porque sí, obviamente la contraposición es: si no como, si no me educo y no me curo, no quiero la democracia. No es así, digamos, eso depende de lo que hagan los dirigentes. Sí. ¿Correcto? Que puedan hacer que comas, te cures y te eduques, o que no. Entonces es un problema. Lo que está en juego y discusión es el sistema de representatividad. No, que en la Argentina, con el tema de la lista sábana, ha generado aberraciones enormes, que han permitido el mantenimiento de estructura. El peronismo lo ayudó muchísimo, ¿no es cierto? Han sido un tapón para la renovación política y han afectado la libertad de elección de la gente. Así que eso hay que analizarlo. Y yo creo que hemos dado un paso muy importante con este tema de la boleta única para las elecciones nacionales y demás, porque va a terminar con muchos fenómenos del voto en cadena, ¿no es cierto?, de las colectoras y demás, que habían sido métodos usados sobre todo por el peronismo para mantenerse en el poder. ¿Qué rol tuvo el radicalismo a lo largo de la historia? Porque como que fue mutando, así también como el peronismo es heterogéneo, ¿no? Uno ve que el radicalismo arrancó siendo un crítico de Juárez Selman en 1890, como que y fueron, digamos, los que impulsaron abrir el juego a las nuevas masas, y después obviamente estuvieron muy involucrados, bueno, en toda la parte de las guerras, y siempre estaban contra los militares, y después fue el segundo partido contra los peronistas, el desarrollismo. ¿Qué rol juega el radicalismo? ¿Fue jugando en la historia? ¿Y qué rol está jugando actual? ¿Cómo le afectó, digamos, la famosa reforma a la Constitución del 94? Fue importante también. ¿Cómo lo ve? El radicalismo jugó un rol institucional muy importante. Le faltó gestión. Generalmente el gran problema del radicalismo es... No, había una frase muy divertida. Sobre todo económica, ¿no? Sí, claro. Que decía... la decían varios peronistas como Chicana, pero la decían muchos también, ¿no? Que un gobierno, cuando está en el gobierno, para el radicalismo, el ejercer un gobierno es un intermedio molesto entre dos internas. Y efectivamente el radicalismo tuvo un nivel de endogamia, hoy mismo la tiene, es decir, vos los escuchás con discusiones que lejanas de la gente, ¿no? De ver quién preside el comité tal, la elección en la provincia de Buenos Aires, y demás. Una pena porque compartió con conceptos institucional importante, ¿no? Pero, digamos, el gran ha tenido defecto, grandes líderes también. Por supuesto, lo tuvo a Frondizi, el radicalismo lo tuvo a Frondizi y a Ilia, que representaron los dos últimos líderes que pusieron a la Argentina,
digamos, orbitando alrededor del mundo como protagonista importante, porque Menem ya cuando llegó la Argentina había perdido mucho, había Sí. perdido muchísimo, ¿no? Así que tuvo dos grandes, con gestión, fueron los radicales con mayor capacidad de gestión que tuvo la Argentina, Frondizi e Ilia, ¿no es cierto? Frondizi era como un economista que estaba ahí Bueno, a la sin duda, gestión, el desarrollismo, por supuesto, un que hombre tuvo un montón de... con una Porque visión de futuro, los 10 años posteriores sí. a Frondizi Ilia fueron muy buenos en Bueno, Argentina. porque Crecimientos sus altos. dos gobiernos fueron muy buenos. El de Ilia fue un gobierno, el gobierno de Ilia había reducido la deuda externa argentina, digamos, un gobierno ordenado, ¿no es cierto? Realmente con otra Argentina, por supuesto, ¿no? ¿No? Con gente decente. Y el gobierno de Frondizi había sido un gobierno con una visión, no, todo el tema del petróleo, de la infraestructura y demás, achacado por el peronismo y por los militares, ¿no es cierto? Lamentablemente la Argentina en la década del 60 y con la pelea interna, digamos, los radicales no intransigentes que lo querían derrocar también a Frondizi. Fue una desgracia, porque esos dos Ahora, gobiernos fueron muy una buenos. pregunta. Los militares, cuando generaban los golpes de Estado o los planteos a Sí, los Frondisis o los Ilias o eventualmente, bueno, el último con Isabel, em, uno lee que como que cuando asumían los militares, el pueblo no estaba tan en no, no, desacuerdo. Puede eran golpes, ser, sí, es como eran obvio. golpes que eran requeridos, como que tenían nivel de popularidad. Creo que el de más popularidad fue el de Onganía, pero es como que hay muchos que, viste, No, y no, mismo el de la la libertad. Revolución Libertadora, no. Fueron golpes cívico-militares en la Argentina, por eso tuvieron esa posibilidad. La gente los pedía, por eso vos marcaste como importante, había una cultura golpista en la Argentina, que cambió a partir del 83, afortunadamente. La gente Claro. quería que venían los militares y se solucionaban los problemas. Esa cultura existió durante 53 años. Y ahí es como que desde los 60, un poquito antes también, eh, la economía iba y venía, como Sí, que, sí. o sea, estaba muy bien por Mm, la época hasta los 30, pero después estaba como empatándose con lo que era Latinoamérica, pero mm. iba y venía, teníamos buenos años, malos años. Ahí el problema era político, Así es, ¿no? Como que la grieta era política más que correcto. económica. Y eso se terminó con el nunca más, ¿no? Que es esto que Sí, hablábamos del sí, gran sí. consenso nacional. Y a partir de ahí, yo creo que el año que yo registro en donde empezó la herencia económica es el Rodrigazo. Yo creo que hasta el Rodrigazo la herencia de los gobiernos eran inflaciones del Sí, sí, 30%, sí. etcétera, etcétera. Rodrigazo, la inflación fue una hiper del 700 y ya el gobierno de Videla arranca con una inflación de 3 dígitos. Y después, desde esa época hasta hoy, la grieta es económica. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hubo un nunca más político a favor de la democracia y no hubo un nunca más económico en contra del 50% de pobreza? O sea, ¿por qué no somos lo suficientemente, no podemos tener el consenso de nunca más 50% de pobreza? ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente estuvo esta idea de que el Estado benefactor, ¿no? Podía todo, que además el Estado benefactor ha sido sujeto, ha sido instrumento para la corrupción. Hmm, No estaba esta idea, de decir, bueno, a ver acá aparece el Estado y yo me da esto, me da lo otro y demás. Digo, no, no me da los servicios que me tiene que dar, educación, justicia, defensa, seguridad, no, sino me da el puesto de trabajo, me da esto, me da lo otro. Eso ha sido muy malo y finalmente, después de la crisis del 2000, se ha transformado en insostenible, porque más allá de que los números económicos pudieron haber manejado, ¿no? El kirchnerismo cuando dice, bueno, nosotros terminamos con el 26-27% de pobreza, que es una disparate, terminaron con gente que podía llegar a fin de mes a lo mejor, sí, ¿no es cierto? No sí. terminar con la pobreza estructural de la Argentina significa terminar con gente que no tiene la posibilidad de ir a los colegios, de tener buen nivel de educación, de vivir en lugares dignos, ¿no es cierto? Teniendo los servicios y demás, ¿no? No es solamente llegar a fin de mes.
Y eso ha tenido mucho que ver con, es una gran deuda de la dirigencia política argentina y esa cultura de vivir del subsidio, ¿no es cierto? Que forma parte de una Es como que es cultura que la hay que forma que cambiar. tiene el pueblo de validar a esta cultura política, vivir, o sea, aceptar vivir Totalmente, del subsidio. totalmente. Al peronismo la pobreza lo favorece para generar ese voto de dependencia. Es una cosa patológica, un círculo vicioso, pero es así. Digamos, en las provincias más pobres gana el peronismo que continúa la pobreza. Es una cosa impresionante. Y no fue una gran oportunidad, no, o sea, obviamente los liberales lo dirán perdida, los no liberales o los peronistas dirán la década ganada, pero la década del 2000, donde los Sí, commodities suben sí, claro. impresionantemente y que son años hasta Sí, hoy, ¿no? sí. Pero creo que el gobierno de Néstor fue el único que tuvo superávits Así es, así gemelos, es, así superávit es, así financiero. es. Bueno, obviamente no estaba pagando la deuda, pero igualmente no fue una oportunidad perdida. ¿Qué fueron esos años en Absolutamente. Argentina? Kirchner pudo haber hecho un gobierno histórico, de no haberse, que él lo esbozó con esa transversalidad cuando lo llama Cobos, pero en realidad allí había un... que eso lo generó la crisis, ¿no? La crisis destapó un hombre autoritario, corrupto. ¿Qué crisis? La crisis que genera el 2008, la crisis con el campo, Sí. ¿no? Nos permite conocer a un hombre y a un hombre y una mujer absolutamente autoritarios con un proyecto de permanencia en el gobierno, con un proyecto filochavista. O sea que usted pone la crisis con el campo como el punto de definición, de Sí, redefinición del kirchnerismo, así porque es. usted ve que el gobierno de Néstor, dentro de todo, había cierto No, confrontamiento, pero... si vos ves el gobierno de Néstor Kirchner, que yo siempre digo desde el punto de vista de medidas que tomó, tenía cosas elogiables que yo elogié. La Corte Suprema de Justicia, ¿no? Una corte de las cuales él después se arrepintió, ¿no? El orden económico que hubo, ¿no? La, la revisión de la impunidad, que yo lo vi como algo positivo, ¿no es cierto? Que lamentablemente después generó la cooptación política de los organismos de derechos humanos, que fue una catástrofe, Sí. ¿no? Esta idea de esta búsqueda del consenso que se busca con Cobos, de un gobierno más abierto, le genera, digamos, junto con la Baña, una buena administración económica, le genera este consenso, ¿no es cierto?, en la clase media, por eso gana la elección del 2007 cómodamente. Y a partir de allí aparece, digamos, lo que A partir de era la crisis del campo. del campo, digamos, este proyecto de 20 años, con una cosa también de estas inexplicables de la Argentina, ¿no? Cristina gana después con el 54%, pierde en el Inexplicable. 2009 y gana en el 54%, ¿no? A pesar de A toda pesar la de todo. Con confrontación. lo cual ¿Y forma por qué parte, gana? bueno, porque la oposición había demostrado una incapacidad absoluta de generar acuerdos entre ellos, ¿no? Si vos te acordás, se forma ese grupo A en el Congreso Hmm. que fue la nada, fue todo pelearse porque creían que tenían la elección ganada, la gente lo captó eso y terminó votando a Cristina, que fue también otra catástrofe, otro Ahora, desastre. había una lógica, yo me acuerdo, ya ahí era consciente, y es como que en el 2008 asume Cristina, pasa al toque la crisis con el campo y vuelve Néstor al poder, ¿no? Y como que Mm, estaba Cristina, era la presidenta, Néstor al poder. Y ahí sí, sí. estaba, después de la crisis del 2008, entra Massa como jefe de gabinete, entra todo el tema de la estatización de las jubilaciones a favor de ANSES, ahí Mm. entra Amado Boudou. Y lo que pasa es que, siento yo, ¿no? Como que cuando muere Néstor, mucha gente decía, bueno, ahora va a ser Cristina. Y todos veían en Cristina alguien un poco más gradual, o sea, menos radical en sus ideas. ¿No fue así? ¿Qué es lo que hizo que gane con tanta contundencia? Mira, Cristina ya se había De hecho, mostrado. Boudou era un tipo No, relativamente pero liberal en su Cristina tenía momento. mucho de radicalización ya. Ahí hay dos cosas muy importantes, ¿no? El efecto de la muerte de Néstor Kirchner Mm, da esa épica de, ¿no? Eh,
genera este tema de entre la piedad, la lástima, la idea de una mujer sola ahí en el poder. Y eso pesó, Sí, eso obvio. pesó. Sí, sí, Eso sí. pesó mucho. Es duro decirlo, pero es así, ¿no? Luchar en ese momento, en esa elección, era también pesaba el fantasma de Néstor Kirchner, ¿no? Con esa muerte anunciada que tuvo, que a mí me tocó lamentablemente pronosticar, ¿no? Y generó todo un tema político en lo personal muy fuerte con el gobierno en aquel momento. ¿Usted Eh, pronosticó de que había sí, posibilidad? yo lo ¿Cómo fue pronostiqué. eso? Bueno, yo, por supuesto, tú cuando sos médico sabés, ¿no? Así Mirá, que yo sabía. Néstor Kirchner tuvo dos problemas arteriales importantes en el 2010, uno en la carótida derecha y otro en una de las coronarias, y las estadísticas muestran que las personas que tienen dos episodios eh, de trombosis arterial en un periodo no mayor de 6 meses mirá, tienen un 40% más de probabilidad de fallecimiento, mirá. ¿no? Y yo eso lo advertí y generó todo un episodio en aquel famoso Lo 678. advirtió antes Lo de... advertí, lo dije públicamente, ¿no? Con cuidado y demás. Y eso generó todo un episodio en 678 que durante el tiempo que pasó entre que yo lo advertí en septiembre del 2010 y el momento en el cual falleció, se tituló El papelón de Nelson Castro, donde yo aparecía diciendo eso y una imagen de Néstor Kirchner apareciendo salubre, hasta que pasó lo que Qué pasó. importante el trabajo que está haciendo, se lo quiero destacar, de empezar a vincular el poder con la salud, Uf, ¿no? no, Porque es algo que uno no lo por tiene en cuenta. supuesto, Uno no. no humaniza a la gente que está en el poder y el poder debe consumir de una forma tremenda, ¿no? Que me parece súper importante ese trabajo. Ojalá bueno, que todos podamos concientizar y armar, adaptarnos a ello. Eh, Viniendo más para acá, ¿qué pasó con el gobierno de Macri? Macri vendió un optimismo que no tenía fundamento y a diferencia de este gobierno, Macri pensó que no hacía falta el ajuste. Y se enamoró de los 2 primeros años donde las cosas le fueron bien sin Mm. ajuste, hasta que le explotó la bomba, ya sin ¿Qué quiere poder para decir que le generar. explotó la Y bomba? obviamente fue cuando se lo dijo Caputo, no tenemos más financiamiento externo, así que O sea que no hay más plata. el mercado se dio vuelta. ¿Y por qué se dio vuelta el mercado? Se dio el vuelta porque cambiaron las condiciones en el mundo. ¿Mm? En algún momento estas cosas ocurren, ¿no? Eh, y cuando esto ocurrió, cuando este financiamiento no llegó por A, por B, por C, por D, por F, ¿no? El gobierno se quedó sin nada y las reacciones de Macri no alcanzaron, porque obviamente no había más plata y la Mm. única manera de solucionar eso era con plata. Por eso vino el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, por eso hubo que restar las retenciones, por eso el cepo. Digamos, Ahí, esta es una gran diferencia con este gobierno, una gran ahí diferencia. el tema era shock o gradualismo, ¿no? ¿Viste? Es como que era Sí, el sí, cuestionamiento. pero ahí ni siquiera hubo gradualismo. Yo no me acuerdo que en aquel momento lo discutía porque obviamente era otro momento. Macri no tenía el poder que hoy tiene Milei, a pesar que Milei tenga 8 senadores, 30 diputados. Hay un consenso social que Macri ganó las elecciones por 2 puntos. Mm. Entonces el kirchnerismo tenía un poder todavía importante, ¿no es cierto? Pero Macri, digamos, entre gradualismo y demás, lo que no vio que el ajuste había que hacerlo Claro. y creyó que no había que hacerlo. Una cosa es hacerlo gradual y otra cosa no hacerlo, ¿no? Y cuando lo quiso hacer, ya más fuertemente era tarde. Ahora, mirando la historia, y ya vamos para las últimas preguntas, ¿no reaccionamos mejor al shock que al gradualismo? Generalmente, Bueno, plan austral, plan de convertibilidad, bueno, la última experiencia de Milei. ¿No reaccionamos mejor al shock que a lo gradual? No sé, Alfonsín al principio fue sí, sí, gradual. sí. Todo depende también del contexto político. Yo por eso también quiero poner el contexto político de Macri. No era el mismo que ahora, ¿eh? No era el mismo que ahora. El kirchnerismo tenía poder, por eso te repito, Macri gana con 2% de votos, Milei gana más holgado Mm, en la segunda vuelta. Eh, Milei gana con la experiencia de lo que le pasó a Macri, ¿no? Que es una cosa importante.
Y cuando vos ves el voto de Milei con un hartazgo en mucha gente pobre que vive de los subsidios y demás contra el kirchnerismo, porque a diferencia de Macri, esta vez a Cristina la bomba le explotó en el gobierno. Macri decía, si no llegábamos nosotros explotaba la bomba, pero la gente no la vio explotar. Claro. Entonces era, mira, lo dice él, qué sé yo si era así. Esta vez al kirchnerismo le explotó la bomba. Y eso para Milei es una ventaja muy importante que Macri no tuvo. Una de las cosas que, así como a mí me gusta comparar mucho la primera parte de la historia de Argentina con lo que pasó en Estados Unidos, como ejemplo de qué es lo que deberíamos haber hecho, actualmente a mí me gusta comparar mucho con Brasil, ¿no? Que no estábamos tan dispar en los 80s, de hecho en los 90s bursátilmente estábamos ahí. México, Argentina y Brasil tenían planes de estabilización porque habían tenido el problema de deuda que había tenido toda Latinoamérica en los 80. Hicimos los planes de estabilización y de repente hoy Brasil es 10 veces Argentina. ¿Por qué Brasil es 10 veces Argentina? Porque Brasil tuvo, primero porque 10 veces Argentina tiene por un tema de población importante, pero además Brasil tuvo un norte siempre como, vos ves los gobiernos brasileños, inclusive el de Lula, aún el de hoy, ¿no? Que es más socialista, el rumbo de Brasil es el mismo. Es decir, vos no viniste que Lula vino y te confiscó tus empresas, ¿no? Y hay discusiones porque hay muchas cosas, este gobierno es más socialista que los anteriores, pero vos no ves que hay... O sea, como que son más moderados los dirigentes. Obviamente hay un camino común. Vos es acá más consensuado. Acá tuviste el peronismo que un día te vino a expropiar todo y otro día te vendió todo. Claro. Eso Brasil no lo tuvo. Y es un punto muy importante para tenerlo en cuenta. Con una clase empresaria nacional, con una fuerte presencia, en cuanto a un proyecto de país industrialista y demás, que le da este norte, con todos los problemas que tiene Brasil, ¿no? Porque uno tiene que ir a ver yo lo conozco muy bien, Brasil, ¿no? Vos vas al interior de Brasil, mamita, ¿no? La miseria que hay ahí, todo eso, mucha desigualdad. Tremendo. Pero Brasil ha tenido un norte común. La última, Nelson, para las nuevas generaciones, ¿qué podemos aprender de nuestra historia para adelante? Mucho. ¿Qué lecciones? La lección más importante es, primero, el valor de la democracia. Segundo, los mesianismos no generan soluciones. Es decir, Milei puede parecer mesiánico, ¿no? Una cosa de la fuerza de Dios. Las medidas que está tomando vos sos economistas, son medidas pragmáticas, ¿no? El mes que viene va a hablar con el presidente de China, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Entonces, el impacto de la realidad, y la ausencia de soluciones mágicas. La Argentina ha creído mucho en esto de las soluciones mágicas, y este es un punto muy importante. La trascendencia de darle previsibilidad. La Argentina, cuando tenga previsibilidad, será el gran país que nos merecemos y que estamos esperando. Nelson, un placer personal, muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo capítulo, seremos Historia, Herencia Argentina. Un gusto para mí, te felicito por la iniciativa, gracias. Gracias.